Hey viajero web, ya estás en eWebik. Bienvenidos a este nuevo capítulo de este curso de React.js. Hoy vamos a hablar de cómo puedes mejorar el rendimiento de tus aplicaciones memorizando componentes. Y en este capítulo vamos a utilizar al hook React Memo. Comprenderás que utilizarlo es muy fácil y te daré algunos consejos que debes seguir antes de utilizar este hook. Y ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita y comenzamos. Bien, ya estamos aquí en Visual Studio Code. Aquí tenemos el código que vimos en el video pasado y que en ese momento no lo voy a necesitar, así que lo voy a eliminar. Y vamos a empezar con el tema de hook React Memo. Para esto voy a crear primero un componente al que simplemente le llamo component, que es un componente de tipo flecha que va a retornar un h1 con el texto eWebik mejorando el rendimiento con React Memo. Y voy a pasar aquí al render para que lo podamos ir viendo en el navegador. Ahora simplemente voy a envolver a este h1 con un div y le voy a agregar la clase padre que ya hemos utilizado en este curso, y voy a agregar otra sección aquí con la clase hijos, que de igual forma ya le hemos visto. Ahora voy a crear otro componente que va a ser nuestro clásico counter, que va a tener una cuenta que va a ir incrementando. Así que voy a agregar aquí un div, le voy a poner clase hijo, que también ya le hemos hecho en este curso, y le voy a agregar un h2 con rendereando la propiedad title. Así que voy a agregar aquí por desestructuración esa propiedad counter y title que vienen de props. Entonces en un h3 voy a agregar la cuenta y le concateno counter. Bien, ahora simplemente en un párrafo voy a agregar la leyenda último render y le concateno new date.get milisegundos. Esto nos va a servir como un tipo log para saber si nuestro componente se está rendereando o no. Así que lo voy a agregar aquí a los hijos counter, y como ves ya se renderea aquí en el navegador. Ahorita no le pasa nada, por eso tiene un define, pero en último render tiene un 519, que es precisamente lo que vamos a utilizar. Cada vez que nosotros le demos actualizar, va a cambiar ese valor y así nos vamos a dar cuenta si se está volviendo a renderizar ese componente. Le voy a agregar aquí algunas propiedades, por ejemplo el title, que va a ser simplemente un componente no memorizado, y voy a agregar a una variable de estado que va a ser counter1, setCounter1 y useState inicializada en 0. Esto ya lo hemos visto. Te dejo aquí las tarjetas para que puedas ver cómo utilizamos el hook useState. Ahorita simplemente se lo voy a pasar aquí como otra propiedad counter1 y listo. Aquí ya nos los ha puesto cuenta a 0 y como ves volvió a actualizar el último render. Ahora vamos a crear un useEffect que también ya lo hemos visto, y te dejo en las tarjetas el link de ese video, donde voy a agregar simplemente un setTimeout, el cual se va a ir ejecutando cada 100 milisegundos, y dentro de él voy a actualizar ese contador 1 a través de setCounter1 y voy a poner counter más 1. Y recuerda que se lo tenemos que agregar en el array de dependencias para que este se vuelva a ejecutar cuando cambie counter 1. Bien, si aquí ya guardamos, como puedes ver se está inicializando la cuenta y ahí va incrementándose muy rápido porque son cada 100 milisegundos. Ahora voy a declarar otro useState, pero le voy a llamar counter2 y setCounter2, y voy a duplicar este componente. Aquí abajo voy a tener dos counter y le voy a poner como title no memorizado 2 y le voy a pasar en counter 2. Bien, como puedes ver en la salida HTML, la cuenta del componente no memorizado 2 no aumenta. Sin embargo, se está volviendo a renderear. Como puedes ver, en el último render está cambiando y cambiando, a pesar de que no estamos haciendo nada en ese componente. A quien estamos actualizando es al componente 1. Esto hace porque como en el componente padre están cambiando el valor del state, pues todo el marcado se vuelve a renderizar. Y es precisamente aquí donde podemos mejorar el rendimiento a través de React Memo, ya que pues realmente en componente 2 no estamos haciendo nada y se está renderizando. Así que esto lo vamos a ver a continuación.
Bien, antes de pasar a utilizar nuestro hook de React Memo, voy aquí a mi página web, la cual te invito a que tú también visites, ya que aquí está toda la parte teórica de esta clase y de todo el curso en general. Bien, ¿qué es React Memo? React Memo es un hook que permite memorizar un componente en memoria, y esto quiere decir que React toma nuestro componente que envolvemos con React Memo, lo renderiza y lo almacena en memoria. Y antes del siguiente render de nuestro componente memorizado, React evaluará si las propiedades han cambiado. Si existe un cambio, lo volverá a renderizar y grabar nuevamente en memoria. De lo contrario, utilizará el que se encuentra en memoria. Y entonces, tú te preguntarás, ¿cuándo usar React Memo? Bien, existen algunos casos donde utilizar este hook es muy útil. Por ejemplo, si tu componente siempre regresa a la misma salida, cuando las propiedades de tu componente nunca cambian, o si tu componente debe renderizar una gran cantidad de elementos, por ejemplo, es una lista o una tabla. Estas son tres de los casos donde quizás sí te convenga utilizar React Memo, pero simplemente tienes que evaluarlo, ya que muchas veces te puedes evitar utilizarlo porque realmente no es necesario. Y es aquí donde entra esta otra pregunta: ¿cuándo no utilizar React Memo? Pues bien, para responder esta pregunta te he dejado aquí una frase: evita utilizar React Memo cuando no te sea posible cuantificar la mejora que se tiene en rendimiento. Si en tu aplicación no eres capaz de cuantificar la mejora que se tiene al utilizar este hook, quizá debas evaluar en no utilizarlo, ya que si no sabes cuál va a ser la mejora, pues realmente a lo mejor no conviene aplicarlo, ya que vas a escribir más código, va a ser más complicado, más difícil de leer y quizá no tengas esa mejora que estás esperando. Pero al final de cuentas, como siempre, es tu decisión y depende del tipo de proyecto. Así que regresemos a Visual Studio Code para que comencemos a utilizar. Bien, ya estamos aquí en Visual Studio Code y vamos a empezar a utilizar nuestro React Memo. Para ello lo primero que voy a hacer es duplicar este componente counter y le voy a llamar counter memo. Lo voy a agregar aquí y como ves prácticamente es el mismo, así que no hay ningún problema. Y lo primero que vamos a ver de React Memo, como siempre, es la declaración. React Memo lo podemos acceder a través de notación de punto. Entonces tenemos React.memo, la cual es una función que como primer parámetro recibe un componente. Recuerda que es un hook, así que recibe un componente y entrega un nuevo componente. Te dejo aquí en las tarjetas el link para que puedas ver la clase donde hablamos de este tipo de elementos de React. Como segundo parámetro recibe una función, la cual por el momento no te preocupes, ya que la vamos a ver más adelante. Ahorita solamente le vamos a pasar el primer argumento. Así que ahora sí, se lo vamos a poner aquí en counter memo. Pero miren, en el navegador aún ahorita se sigue actualizando nuestro componente número 2. Entonces voy a agregar react.memo y voy a envolver lo que tenemos aquí, que es nuestro componente de flecha. Y como ves, al guardar en automático ya no nos está actualizando nuestro componente 2. Solamente está volviendo a renderizar el componente 1, el cual no está memorizado. Pero el componente 2 aquí en el log de último render ya no está aumentando esta cuenta. Volvemos a actualizar y como ves aparece otro número, pero después de esa actualización, después del montaje, ya no se ha vuelto a renderizar ese componente. Eso quiere decir que nuestro React Memo está funcionando bien porque precisamente buscamos eso, que solamente se renderee cuando las propiedades cambien. Aquí dentro de este nuevo componente, dado que es prácticamente el mismo que counter, voy a quitar el marcado y simplemente voy a agregar counter y le voy a pasar todas las propiedades, ya que es el mismo componente, y así reducimos un poco más el código. Y como ves, no ha pasado nada, sigue teniendo el mismo comportamiento. Ahora, para demostrar cómo es que se actualiza este elemento memorizado, vamos a crear otro useEffect donde vamos a actualizar ahora counter 2 y le voy a agregar aquí en el setTimeout, ahora que actualiza el 400, simplemente para que haya una diferencia. Voy a poner counter 2 en las dependencias, también aquí dentro del setCounter lo cambio por 2 y listo. Ya tenemos un useEffect que afecta simplemente a counter 2.
Y como puedes ver aquí en el navegador empieza a moverse primero el contador 1 y hasta que pasan 4 segundos actualiza el 2. Aumenta la cuenta y también cambia último render, que es nuestro loco. Y así sucesivamente. Voy a eliminar aquí las props ya que no las necesitamos y así ya se ve más limpio nuestro componente memorizado con React Memo. No obstante, recuerda las recomendaciones que te di anteriormente donde y cómo debes utilizar React Memo, ya que muchas veces utilizarlo no representa un gran mejora en el rendimiento. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Bien, antes de seguir voy aquí a cambiarle el title a counter memo, ya que este no es un elemento no memorizado, sino es un elemento memorizado. Así lo voy a dejar. Algo importante que debes de saber de React Memo es que solamente valida las propiedades de primer nivel y elementos primitivos o propiedades primitivas. Si tú tienes un JSON y tu componente utiliza datos de segundo nivel o inferiores, se pudiese observar o se pudiese entender que React Memo no funciona ahí. Pero no es que no funcione, simplemente es que las propiedades que están en un segundo o tercer nivel no las valida. Entonces pareciera que no funciona y tu componente se va a estar renderizando cuando no debiera. Así que yo creo que para que te quede más claro esto tendríamos que hacer un ejemplo. Vayamos aquí al componente de counter memo y lo vamos a copiar, ya que lo vamos a modificar un poco. Le voy a llamar simplemente counter memo 1 y aquí la diferencia es que por desestructuración voy a obtener data de las propiedades, ya que ahí es donde nos van a pasar el title y el counter. Y aquí en counter voy a tener que pasárselos explícitamente como title de data.title y counter de data.counter. Con esto lo que estamos haciendo es que esos valores vienen en un JSON y son de segundo nivel, por llamarlos de alguna manera. Y aquí vamos a agregar ahora ese componente counter memo y en data vamos a agregar un JSON con el atributo title que le vamos a llamar en este momento memorizado segundo nivel y le vamos a agregar counter 3. Déjame crear esta variable de estado counter 3. Si ves, aquí ya nos agregó este nuevo componente memorizado segundo nivel, pero en cuenta tengo object. Déjame aquí agregué unas llaves, se lo voy a quitar y ya nos marca bien. Pero como puedes observar en último render que nuestro log sigue actualizándose aun cuando counter 3 ni siquiera tenemos algo que lo esté afectando. Y esto pasa porque tenemos que counter 1 y counter 2 pues están actualizando. Y esto es porque React Memo realmente, como te mencioné, valida las propiedades primitivas y las de primer nivel. Entonces para ello vamos a utilizar, ya que en lo que vimos en su declaración, vamos a tener que hacer una diferenciación manual de propiedades, lo cual lo vamos a hacer con esta segunda función que vimos aquí en su declaración, ya que aquí podemos recuperar las propiedades anteriores y las propiedades siguientes y podemos evaluarlas. Así que las vamos a agregar aquí como segundo parámetro y dentro de ellas vamos a retornar un booleano, lo cual quiero que veas muy bien esto. Si ponemos true, ya no se renderiza. Como puedes ver, el log quedó en último render 200 y aunque los demás se muevan, este ya no se ha renderizado. Por lo contrario, si regresamos un false, pues sí que se actualiza por cada que cambien los otros estados, counter 1 y counter 2. Entonces en esta función, si retornamos un true, no se renderiza el componente. Si retornamos un false, sí se renderiza el componente. Esto es importante que lo entiendas porque de eso va a depender la evaluación que tú hagas en esta función. Esta función regresa las propiedades anteriores que voy a llamar prepprops y nextprops. Así que simplemente lo vamos a evaluar. Prepprops.data.title tiene que ser igual a esto mismo, pero prepprops.data.title. Con esta evaluación, el tercer elemento ya no se actualiza, pues el title no se ve afectado de ninguna manera. Lo establecemos y ya no lo cambiamos. Y aunque yo aquí haga un useEffect que vaya cambiando a counter 3, aquí voy a agregar este useEffect que cambie cada 500 milisegundos. Entonces ahorita en este momento ya counter 3 está actualizándose, pero nuestro tercer componente no sufre ningún cambio. Es porque title, que estamos haciendo la evaluación, no cambia. Para ello tendríamos que agregar un y esto mismo, pero evaluando a counter. Si counter anterior es igual a counter 1, pues no renderices, pero si cambia, entonces sí renderízalo. Y aquí es precisamente eso. Al agregar esta evaluación en el tercer componente, ya tenemos que se está actualizando cada 500 milisegundos. Esto es muy importante porque seguramente tú vas a tener
este tipo de casos, donde tus propiedades sean un JSON o en algún componente de tu aplicación. Y comprender cómo funciona React Memo realmente te va a ayudar mucho, pero recuerda, solamente úsalo cuando realmente sea necesario. Excelente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya quedado claro cuándo utilizar React Memo y cuándo no. De todas maneras, te aconsejo que vuelvas a ver este video para que te quede claro hasta el último detalle, o puedes mandarme un correo con tus dudas. Y si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita y recuerda, sigue viajando por la web.